Listos, vamos a continuar, porfa. Bien, ¿dudas? Hasta aquí. No, seguro. Bien, habilitan cámara, todos los demás, por favor. Ok, vamos a la siguiente facultad de comprobación. La siguiente facultad de comprobación es revisión de gabinete. Esta es mucho más sencilla. La verdad que la vamos a terminar muy rápido. Este está en el artículo 42, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Bien, entonces, la fracción segunda del artículo 42 establece que las autoridades para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes responsables solidarios y terceros con ellos relacionados podrán requerir a estos para que exhiba en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúa el requerimiento, la contabilidad, así como proporciona los datos o otros documentos e informes que se les requieran a efecto de llevar su revisión. La revisión de gabinete implica que la facultad de comprobación se lleva en las oficinas de las autoridades desde su escritorio, desde su gabinete, procede a la revisión de la contabilidad del contribuyente, ¿vale? A diferencia de visita domiciliaria, esta no se desarrolla en el domicilio del particular, no se introduce en el domicilio, sino que esta se lleva en la oficina de la autoridad. La autoridad lo que va a hacer es requerir la información para que la lleve o la presente ante la autoridad. ¿Cómo inicia la facultad de comprobación de revisión de gabinete? Inicia con la notificación del primer acto que se realice. ¿Cuál es el primer acto que se realiza en la revisión de gabinete? Es la notificación del requerimiento de información y o documentación, ¿vale? Ese requerimiento de información y documentación debe de observarse lo dispuesto en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, los requisitos generales de todo acto de autoridad, que es el que ya hemos visto, que debe de constar por escrito o digital, señalar la autoridad que lo emite, lugar, fecha de emisión, ¿no? Debe de señalar la firma del quien lo suscribe, estar fundado y motivado y expresar el objeto que lo realiza. Tratándose de la revisión de gabinete, este encuentra regulación en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 48 establece la regulación sobre la cual se tiene que llevar a cabo este procedimiento de fiscalización. Déjenme mirarlo. ¿Sale? Entonces, señala que cuando las autoridades fiscales solicitan de los contribuyentes responsables solidarios terceros informes o datos o documentos o pidan la información de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de la facultad de comprobación fuera de una visita, uno, la solicitud, que es el requerimiento, se notificará al contribuyente conforme a lo establecido en el 134. A diferencia de la orden de visita, la notificación del requerimiento de información de
la revisión de gabinete puede practicarse de manera personal o se puede practicar a través de buzón tributario. La revisión de gabinete puede llevarse bajo las dos modalidades, de manera personal, tradicional en papel, o puede llevarse de manera electrónica a través del buzón tributario. De cualquiera de las dos maneras. La solicitud o el requerimiento de información y documentación, además de los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, también puede llevar, más bien, también deberá llevar otra información como es indicar el lugar y el plazo en que se deben de proporcionar los informes y documentos. Recuerden que todo acto administrativo debe de cumplir con los requisitos del artículo 38 y adicionalmente va a tener unos requisitos acorde a la naturaleza de los actos que se estén emitiendo. En este caso, la revisión de documentos, como requisitos adicionales es en qué lugar, se tiene que indicar en qué lugar se debe de llevar a cabo la entrega o presentación de la documentación requerida por la autoridad. Y también deberá indicar el plazo que tiene. El plazo que tiene la autoridad, perdón, el particular para que pueda cumplir el requerimiento, ya lo hemos visto que es el artículo 53C del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que el plazo para desahogar el requerimiento, tratándose de, perdón, 53, yo me perdí, 53C, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está? 53B, perdón. El plazo para desahogar el requerimiento tratándose de información requerida a través de revisión de gabinete es el plazo de 15 días. Dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 9 de este código, no, espérame, no, no es este. Espérame, ya me perdí. Perdón, 53, perdón, 53. En el caso como digo, la facultad de comprobación, las autoridades soliciten informes o documentos contribuyentes responsables solidarios, se estará lo siguiente. El plazo a que se refiere este artículo se podrá ampliar, perdón, se contará con 15 días para desahogar el requerimiento de información. Repito, tratándose de revisión de gabinete son 15 días para desahogar la información que me requirió la autoridad. Y adicionalmente, como ya lo hemos mencionado, tiene un plazo como ampliado de 10 días más, siempre y cuando el particular haya solicitado dentro del plazo de 15 días que le extienda un plazo adicional de 10 días más. Entonces, el plazo para desahogar la información y documentación, artículo 53 del Código Fiscal, son 15 días y un, una ampliación de 10 días más para que el particular pueda exhibir dicha información y documentación. Entonces, en términos del artículo 48, tiene que indicar el lugar en donde se debe de presentar esa información y documentación y además indicarle el plazo que tiene el particular para exhibir dicha información. ¿Vale? Bien, los libros y documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o su representante. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que cuando se va a notificar el requerimiento de información y documentación, ya sea de manera personal, se tiene que entregar directamente al contribuyente o al representante legal de la persona moral, ¿sí? Que se busca, persona física que se está buscando. En caso de que no lo lleguen a encontrar, este dejará citatorio previo para que el día hábil siguiente esté a la espera
de recibir la notificación, que es el requerimiento de información y documentación. Y esta persona a quien se encuentra el requerimiento es la que debe desahogar el mismo. Ahora, si la notificación se realizó por buzón, recuerden que se envía un aviso al correo y se le informa que tiene 3 días para abrir el buzón tributario, y el día que lo abra de esos tres se entiende por realizar la notificación por buzón, y si no lo abre al día cuarto, se entiende por practicada la notificación. Entonces le empiezan a correr plazos en el momento que lo abra o en el momento que el día cuarto que no abrió el buzón tributario. Señala también el artículo 48, y a diferencia de visita domiciliaria, la visita domiciliaria se va a levantar un acta circunstanciada por cada actuación que se realice. A diferencia en revisión de gabinete, como no se lleva en su domicilio, no se introduce en su domicilio, sino es a través de requerimientos de información y documentación, el Código Fiscal de la Federación no establece de ninguna manera cuántos requerimientos máximos o debe de hacer la autoridad para requerir información y documentación. El Código Fiscal no establece. Entonces, la autoridad puede estar requiriendo la información necesaria para verificar el objeto de la revisión. Recuerden que en términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, debe de expresar el objeto o propósito. Igual que la visita, en la visita se dice qué contribuciones se van a revisar, qué periodo o ejercicio fiscal se va a revisar y cuál es la calidad del contribuyente del sujeto que se va a verificar. Igual en la revisión de gabinete, el requerimiento de información y documentación también tiene que expresar cuál es el objeto, es decir, que la revisión y la documentación perdón, la revisión que se va a practicar a la información y documentación tiene que estar relacionado con qué tipo de contribución, cuál es el periodo que se está revisando, qué calidad de contribuyente se está revisando y cuáles son las obligaciones que se van a revisar en relación a la calidad del sujeto y en relación los, con las contribuciones que se están por verificar. Entonces, esto debe de contener en el primer requerimiento. Ya en los segundos y posteriores requerimientos, bueno, ya se va a requerir información específica, pero en el primerito que se llegue a notificar al particular, sí tiene que hacerse saber cuál es el objeto del mismo. Entonces, a diferencia de visitas, como ya lo mencioné, este no requiere de levantar actas circunstanciadas por cada actuación. No, de este no se levanta acta circunstanciada. Simplemente se hace la solicitud de requerimiento de información y documentación, se notifica al particular y se levanta en la constancia de notificación en la que se sienta cómo acontecieron los hechos para notificar tal documento, ¿vale? Siempre y cuando sea personal. Si es por buzón tributario, pues ya se queda ahí de manera electrónica y ya de ahí se extrae la información de que ya fue notificado, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok. Las etapas de, el procedimiento de fiscalización, tratándose de revisión de gabinete, el primer acto que se notifica es el requerimiento de información y documentación. Con ese documento, con ese documento inicia la revisión de gabinete y concluye la actuación del procedimiento de fiscalización de revisión de gabinete con la notificación del oficio de observaciones. ¿Qué es el oficio de observaciones? Es muy parecido a la última acta parcial de visita. En el oficio de observaciones se le dan a conocer al particular los hechos y omisiones detectados durante la revisión a la documentación que proporcionó el particular durante el desarrollo de la facultad de comprobación. Entonces, la etapa inicia, perdón, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación del requerimiento de información y documentación. Puede haber 2, 3, 4, 5 más requerimientos de información y documentación y concluye con el procedimiento, perdón, con la notificación del oficio de observación.
Pero en términos del artículo 42, quinto párrafo, que ya lo vimos, también tiene la misma obligación que la visita domiciliaria. Esto es, que previo a notificar el oficio de observaciones a el particular, la autoridad tiene la obligación de 10 días antes de notificar el oficio de observaciones de requerir al contribuyente o a los órganos de dirección, tratándose de persona moral, tiene la obligación de requerir 10 días antes que se presente ante las oficinas de la autoridad a darle a conocer los hechos y omisiones. Entonces, en este caso son 10 días antes de la notificación del oficio de observaciones. En la visita domiciliaria, lo que se hacía era 10 días antes de la última acta parcial. Tratándose de la revisión de gabinete, son 10 días antes del oficio de observación. ¿Vale? Eso sí, de una vez que se lleve a cabo la comparecencia del contribuyente a las oficinas de la autoridad, entonces sí la autoridad sí tiene que levantar un acta de comparecencia haciendo constar, no de manera verbal, que se le dieron a conocer los hechos y omisiones al particular detectados durante la revisión de la información y documentación presentada en la revisión de gabinete. ¿Vale? Entonces le tiene que dar a conocer tales hechos y omisiones al momento del oficio de observación. Una vez que ya transcurran los plazos de 10 días, entonces la autoridad le dará a conocer al particular el oficio de observaciones en el cual, al igual que la visita, le va a dar el derecho de audiencia para que realicen manifestaciones a el oficio de observaciones. El artículo 48, fracción quinta, perdón, sexta, señala que el contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de 20 días a partir de que surta efectos la notificación del oficio de observaciones para presentar los documentos, libros y registros que desvirtúen los hechos o, en su caso, corregir su situación fiscal. Es lo mismo que vimos en la visita, nada más que aquí es diferente el momento por la facultad que es. Aquí en revisión de gabinetes, a partir de la notificación del oficio de observaciones, tiene 20 días para poder llevar a cabo la desvirtuar los hechos de emisiones y corregir su situación a partir de que se notifique el oficio de observaciones. En visita domiciliaria es a partir de la última acta parcial. ¿Vale? Y al igual que la visita, también se podrá ampliar por 15 días más, siempre y cuando el contribuyente hubiera solicitado dentro del plazo original una ampliación del plazo para desahogar manifestaciones. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Al igual que la visita, si se tratan o se están revisando eh, operaciones celebradas con partes relacionadas, también tiene 2 meses a partir del oficio de observaciones para realizar manifestaciones, exhibir documentación. Tiene 2 meses para hacerlo y también tiene un mes más de ampliación del plazo para poder hacer o ejercer dicho derecho. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿cuándo inicia la facultad de revisión de gabinete? Con el primer acto que se notifique. ¿Cuándo se entiende este? Con la notificación del requerimiento de información y o documentación. ¿Vale? ¿Y cuándo se entiende que concluye la facultad? Más bien, no, ¿cuándo se entiende que la autoridad tiene que emitir el último acto de fiscalización? Con el oficio de observaciones. Entonces, entre la notificación del requerimiento de información y documentación y el oficio de observaciones,
No tiene que exceder más de 12 meses, 18 meses o 2 años. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, me Sí, perdí un adelante. poquito. Mencionó que habíamos dicho que justamente no se podía sobrepasar de estos 12 meses, pero me Ujú. perdí cuando son 18 o 2 años. ¿Es cuando es el proceso que habíamos mencionado? Bueno, sí, o sea, habíamos mencionado justamente esos mismos periodos. ¿Aplican lo mismo que lo que Ok, habíamos mencionado? ¿Sí? tienes razón. Sí, lo di por un hecho, pero sí. Y ahorita lo explico. El artículo 46A, gracias, Estefanía. El artículo 46A es aplicable tanto a la visita domiciliaria como a la revisión de gabinete. Aquí dice, las autoridades deberán concluir la visita domiciliaria en el domicilio de los contribuyentes, que fue lo que vimos, o la revisión de la contabilidad. En ambos casos aplica los mismos supuestos. Tienes razón, yo ya lo había dado por un hecho, pero es cierto, no lo había señalado. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Entonces, el oficio de observaciones es la última actuación que realiza la autoridad para terminar el procedimiento de fiscalización de revisión de gabinete. Y la revisión de gabinete tiene los mismos plazos y las mismas razones para concluir en plazos distintos la facultad de comprobación. Igual, son 12 meses, 18 meses y 2 años. Son lo mismo. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, los plazos para suspender la visita domiciliaria también resulta aplicable para las revisiones de gabinete. También resulta aplicable los mismos supuestos y las mismas razones. Sin embargo, vean el error que existe precisamente por el tema que les dije que ustedes podían tratar una tesis. Dice, en la fracción quinta del 46 dice, si tratándose de la fracción 8 del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente de la reposición del procedimiento. ¿Cuál era este supuesto? Cuando la autoridad se equivocó en el procedimiento de visita domiciliaria, cometió un error que puede afectar la legalidad del crédito fiscal. Esta fracción no resulta aplicable a la revisión de gabinete porque el artículo anterior, que es el 46, habla de la visita domiciliaria, no de la revisión de gabinete. Entonces, esta fracción quinta no le resulta aplicable a la revisión de gabinete. ¿Sale? Entonces, queda excluido, ¿por qué? Porque el artículo 46, que es el artículo anterior, únicamente regula la visita domiciliaria y es en donde se levantan actas. En revisión de gabinete, no. Por eso es que la fracción quinta del artículo 46A no resulta aplicable para suspender el procedimiento por 2 meses. ¿Sale? ¿Dudas? Resulta aplicable también la interposición del medio de defensa, también resulta aplicable lo de PRODECON, todo es igual. ¿Sí, Regina? ¿Estamos bien? Sí, maestro, todo claro. Ok, denme un segundo.
Ok, paso lista. Fernanda María Artola, Aquí, profe. gracias. Carmen Lili Astudillo, me dijeron que ya no, ¿verdad? Viviana Guadalupe Cáceres, ¿eso no saben qué onda? ¿No la conoces? Ok. Víctor Luis Castillo Bujanda, Aquí. ok, gracias. Estefanía Corrales, Aquí, profe. gracias. Ana Cruz Padilla, Aquí, profe. gracias. José Manuel de Elia, ¿alguien lo conoce? Vanessa Jacqueline, Aquí presente. gracias. Lara Héctor Rodolfo Flores Lara, falta. Fernando Gabriel Fuente de Villa, Aquí. gracias. Elisa García, Aquí. gracias. Fátima Beatriz, Aquí, profe. gracias. Diana Fernanda, Aquí, Carla, profe. Carla Sofía, Aquí, ah, profe. gracias. Pablo Madero, Presente. gracias. Miguel Alfonso Martínez, Presente, profe. gracias. Nailín Saraí, ¿alguien la conoce? María Regina Mesa, Aquí, maestro. gracias. Cecilia Morales, Aquí, profesor. gracias. Pamela Paredes, Aquí, profesor. María Emilia Plasmiño, Aquí, profe. gracias. Marco Patricio Ramos, Aquí, prof. Miguel Armando Ramos, We cooked, but what? a ver, Miguel Armando Ramos, falta. Regina Rodríguez, ¿alguien conoce a Regina Rodríguez Guzmán? Citlali Estefanía, Aquí. gracias. Alexa Esmeralda, Aquí, profe. gracias. Anabela Saldaña, falta. Liliana Alejandra, Aquí. Liliana, te tengo como falta en todas las clases. Creo que solamente falta una. O has de haber entrado tarde o cuando no pase lista porque te Sí, tengo justo falta en todas. algo así haber sucedido. Paola Montserrat, Aquí, gracias. Anabela Saldaña, ¿alguien la conoce? Creo que yo creo. Ok. Le puedo mandar mensaje si es la persona que creo. Sí, Anabela Saldaña García, que tiene bastantes faltas. Ok, bien. Entonces, continúo con el procedimiento del revisión de gabinete. Entre la notificación de requerimiento y la notificación del oficio de observaciones no debe de exceder de plazo de 12 meses, 12 meses, 18 meses o 2 años, ¿sí? Atendiendo a las mismas características de la visita domiciliaria, esto no debe exceder. Algo que sí hace mención, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, es que el plazo que se otorga para realizar manifestaciones al particular de 20 días más prórroga, más 2 meses más prórroga, eso no es aplicable
dentro del plazo del 46A. ¿A qué me refiero? No hay que esperar. Haz de cuenta que yo levanté el oficio de observaciones el día 12, ¿no? Perdón, el último día del mes 12, y todavía faltan 20 días para que realicen manifestaciones. Hay veces que vienen argumentos de los particulares y dicen, no, se excedió porque todavía me concedió 20 días para realizar manifestaciones. Ese plazo es independiente, es lo que dice el Código Fiscal. Eso no se puede contemplar dentro de. Entonces, también encuentro argumentos de esa parte que litigantes plantean que se excedió del plazo de 12 meses, 18 meses o 2 años, porque el plazo para desahogar manifestaciones ya es posterior a los plazos de 12 y 18 meses, y eso es totalmente infundado. No debe de ser así. ¿Vale? Bien. Ahora, la autoridad, ya una vez que transcurran los plazos para realizar manifestaciones, ofrecer pruebas en relación al oficio de observaciones, la autoridad también tiene que observar lo del artículo 50. Dice, las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, es decir, revisión de gabinete, le aplica los dos. La autoridad tiene que emitir en un plazo de 6 meses la resolución definitiva de la facultad de comprobación. Tratándose de la visita domiciliaria, como ya lo mencioné, es a partir del levantamiento del acta final. Sin embargo, tratándose de la revisión de gabinete, este se realizará, más bien, el plazo de 6 meses empezará a computarse a partir de que venzan los plazos que se le otorgó para que realicen manifestaciones al oficio de observaciones. Entonces, se levanta el oficio de observaciones, transcurren los plazos de 20 días más 15 días o de 2 meses más un mes, ¿sí? Y cuando venzan estos plazos, a partir de ahí, al día siguiente, empieza a computarse el plazo de 6 meses. Entonces, esa es la diferencia entre visita domiciliaria y revisión de gabinete. Visita domiciliaria, levantamiento de acta final, a partir de ahí corre. Aquí no, se levanta, se notifica el oficio de observaciones, esperan a que transcurran los plazos y después de que transcurran los plazos, empiezan a correr el plazo de 6 meses. Hay veces que la gente dice, es que excedió el plazo de 6 meses porque desde que me notificó el oficio de observaciones ya había excedido. No, tienes que tomar en consideración que tienen que vencer los plazos de realizar manifestaciones. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. El plazo para dictar la resolución, igual que la visita, se suspende por huelga, fallecimiento y desaparición de su domicilio, por interposición de algún medio de defensa o también por el acuerdo conclusivo ante Prodepto. ¿Vale? Bajo las mismas razones de la visita, también las mismas razones para el procedimiento de revisión de gabinete. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿No? Seguro. El procedimiento de revisión de gabinete es mucho más sencillo. Tiene igual de repercusiones que la visita en cuanto a que le pueden determinar créditos fiscales por las contribuciones emitidas e imposición de multas por no desahogar los requerimientos de información y documentación. Tiene las mismas implicaciones. Lo único es la metodología que se utiliza. Uno es dentro del domicilio del particular y el otro es desde las oficinas de la autoridad. ¿Vale? Ok. Tercera facultad de comprobación. Visita domiciliaria instantánea, express o específica. Repito, visita domiciliaria instantánea, express o específica. Esta la vamos a encontrar en el artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué consiste esta visita domiciliaria y por qué se llama específica, instantánea o express? A diferencia
de la visita domiciliaria tradicional, que es la primera que vimos, en la visita domiciliaria tradicional yo me reúno de los elementos necesarios para verificar un tributo en específico por un determinado periodo, ¿vale? Pero dentro de esa puedo encontrar una serie de obligaciones que se incumplieron y está abierto a que yo dentro del tributo y del periodo revise el cumplimiento, todas las obligaciones que giran en torno a estos, ¿vale? Por eso esta es genérica o general, esa visita domiciliaria. Esta visita domiciliaria que vamos a ver es una visita domiciliaria específica. Quiere decir que la propia ley, el propio Código Fiscal, establece en qué casos procede verificar o utilizar esta facultad de comprobación. Entonces, sí tiene de manera específica supuestos que se van a verificar. Uno, dice que la visita domiciliaria se puede revisar, perdón, se puede utilizar para revisar la expedición de comprobantes fiscales de Internet y presentación de solicitudes o visas en materia de registro federal de contribuyentes, cambio de domicilio, alguna ampliación o reducción de actividades económicas que estés realizando, o para ver si estás expidiendo comprobantes fiscales digitales, ¿vale? Entonces, esto se puede verificar esta facultad se puede utilizar para verificar esto. Siguiente, la visita domiciliaria específica se puede verificar, ¿sí? Las máquinas o sistemas, registros electrónicos y controles volumétricos que estén obligados a llevar disposiciones fiscales. Entonces, por ejemplo, las tiendas así de conveniencia como Oxxo, como 7-Eleven, eh, la autoridad puede verificar las máquinas que tienen ahí para expedir los tickets, que son estas, no son comprobantes digitales, comprobantes fiscales digitales como los conocemos como factura. Es un comprobante fiscal digital, sí, sí, de manera sintetizada, de manera resumida, concreta, pero las máquinas que lo expiden pueden ser sujetas a revisión por parte de la autoridad. Otro de lo que puede revisar la autoridad aquí son controles volumétricos. ¿Cuáles son los de controles volumétricos? Ejemplo, las bombas de gasolina que tienen las gasolineras. Esas bombas de gasolina, hay dos obligaciones que tienen los sujetos. Una es que tengan un hardware específicamente señalado en las normas oficiales mexicanas que puedes tener para poder llevar a cabo el suministro de energía, perdón, suministro de combustible, y el otro es el software. El software también puede ser un sistema autorizado por Hacienda para efectos de que pueda llevar a cabo un control volumétrico de lo que se vende. Entonces, como esto está verificado por el SAT para que cuando lleve a cabo el registro, no el registro, la revisión a los controles volumétricos, este software permite el registro de las operaciones llevadas y evitar la evasión fiscal. Entonces, a través de esta visita domiciliaria específica, es que se va a llevar a cabo la revisión de estos. Otra es la consistente en que los envases y recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con marbete y precinto correspondiente y que estos sean destruidos. Si ustedes ven, las botellas tienen un marbete y un precinto, que es precisamente en la boquilla, que tiene una tira, y en el cuerpo de la botella tiene un holograma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se desprende que ésta ya pagó la contribución específica para poder vender la bebida alcohólica. Esto, además de un tema de salud, ¿sí?, ayuda para el pago de las contribuciones y te da la certeza que si trae esos dos, marbete y precinto, ya pasó la revisión y autorización por parte de Hacienda para que pueda ser comercializada porque ya pagaron impuestos. Si no trae esto,
está dudosa su procedencia porque quiere decir que no hubo una fiscalización sobre la misma y puede ser que no tenga o no cumplan quizá sus condiciones de salud. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Entonces, aquellas personas que venden bebidas alcohólicas, la autoridad puede revisar que los envases contengan estos dos, el marbete y el precinto, y también que estas o los envases de estas sean destruidos. Por eso es que luego llegas a ver bares donde luego termina la botella y ahí mismo lo destruyen, ¿no? La rompe. ¿Por qué? Porque si hace una revisión de Hacienda y no ve la destrucción, puede imponer sanciones consistentes en multa. Otro de lo que puede revisar Hacienda es en relación a las cajetillas de cigarros que contengan el impreso el código de seguridad y que sea auténtico. Entonces también, recuerden que tanto las bebidas alcohólicas como los cigarrillos tienen impuestos extrafiscales. ¿Qué son impuestos fiscales o extrafiscales? Hay impuestos o contribuciones que tienen como finalidad la recaudación de estos para solventar el presupuesto del gasto público para ser destinado a la educación, vivienda, salud, infraestructura, seguridad, medio ambiente, etcétera. Hay contribuciones que son parafiscales, es decir, que estos recursos que se obtienen de estas contribuciones no se pueden gastar en, en obras porque garantizan la continuidad del servicio. Ejemplo, las del IMSS, que es para materia de salud, para materia de vivienda, Infonavit y materia de retiro. Eso se llama parafiscalidad o contribuciones parafiscales. Y hay otro tipo de contribuciones que se llaman contribuciones extrafiscales, que su fin no es recaudatorio en sí mismo para solventar un gasto. El fin extrafiscal lo que busca es inhibir el consumo de determinados bienes que dañan la salud. Ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de gaseosas, el consumo de alimentos chatarra o con alto contenido calórico. Todos estos dañan la salud. Entonces, el daño a la salud en las personas provoca que se gaste más en el sector salud por la atención que se tiene que dar a estas personas. De esta manera es que cobran un impuesto extrafiscal en la ley de impuestos, en la ley de impuesto especial y producción y impuesto especial sobre producción y servicios, ¿sí? Cobran un impuesto especial a estos productos para tratar de recuperar dinero para efecto del gasto de la salud y dos, inhibir el consumo de estos. Es por eso que los bienes llegan a salir más caros porque te cobra un impuesto adicional, ¿no? Entonces lo que trata de inhibirse es el consumo de estos que causan un daño y es costoso para el Estado. Esas son las contribuciones extrafiscales. Es por ello que cuando se hace una visita domiciliaria específica, pueden revisar tanto lo de los envases de bebidas alcohólicas y las cajetillas de cigarro también. Otro de los propósitos que pueden utilizarse esta facultad de comprobación es, y esto es común, bueno, ya no tanto, ya ni sé, es verificar que la mercancía cuenten con los papeles debidamente que acrediten la propiedad o posesión o estancia o tenencia en el territorio nacional de mercancía extranjera. Es muy común que, por ejemplo, mercancía que venden en las plazas comerciales de manera quizá legal, tienen mercancías que están vendiendo ahí y perdón, son mercancías de importación. Entonces, el SAT puede llegar a esos locales y pedirles la información, decirle, oye, acredítame con documentación la legal propiedad y posesión o estancia de la mercancía extranjera en territorio nacional, ¿vale?
Entonces, los propietarios tienen que exhibir los pedimentos de importación y facturas que amparan que la mercancía fue importada legalmente y pagó las contribuciones, en su caso que le hayan causado, que pagaron las contribuciones. Entonces, esta visita domiciliaria tiene ese propósito, verificar que cumplan con la documentación necesaria que acrediten la legal propiedad y posesión de la mercancía, ¿vale? En dado caso que no la acrediten, como puede generar, además de multas que no acrediten la propiedad de la mercancía, puede generar la omisión del pago de contribuciones como el Impuesto General de Importación, quizá también el IVA o el DTA, el derecho de trámite aduanero. Cuando llega a suceder eso, la autoridad termina la visita domiciliaria instantánea y ya no puede continuar en esta. ¿Por qué? La visita domiciliaria específica o instantánea tiene el fin de verificar obligaciones de carácter formal, no sustancial. ¿Qué son obligaciones formales? Las obligaciones formales tienen que ver con algún cumplimiento de alguna obligación que no tiene que ver con el dinero o en el pago de la contribución. ¿Expido comprobantes fiscales? Sí. Ah, bueno, suficiente. Eso no quiere decir que sí expido comprobantes fiscales y sí pagué bien el impuesto. No significa eso. O revisan obligaciones formales, es decir, comprobantes fiscales, que tengas un registro, tengas controles volumétricos, te sirvan tus máquinas, que tus envases tengan marbete precinto, cajetillas, etcétera. Eso es lo que busca obligación formal. Pero esta obligación formal no quiere decir que pagaste las contribuciones. Entonces, como esta visita no tiene como propósito verificar obligaciones sustanciales desde el aspecto del pago de la contribución, es que tratamos esta fracción del inciso E cuando la autoridad detecte que no se acredita la legal propiedad o estancia de la mercancía en territorio nacional, lo más seguro es que omitió el pago de contribuciones. Termina esta facultad e inicia un procedimiento que se llama procedimiento administrativo en materia aduanera, denominado PAMA, que es un procedimiento que lleva a la autoridad aduanera para determinar las contribuciones omitidas en materia de comercio exterior, ¿vale? No lo puede continuar la autoridad en este procedimiento porque son obligaciones formales no sustanciales. Es por eso que cierra el procedimiento y continúa con otro que se llama PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, ¿vale? Para efecto de determinar todas las contribuciones en materia de comercio exterior que se omitieron en el pago, como los que ya vimos, Paula. Impuesto General de Importación y Exportación, ¿no? En materia arancelaria, como puede ser también el derecho de trámite aduanero, como puede ser también el impuesto al valor agregado, puede ser el impuesto al ISAN, ¿no? O algún otro impuesto que se haya causado derivado de la importación de la mercancía. Esa omisión del pago de contribución es una obligación sustancial que no se pueden dilucidar a través de este procedimiento. Este procedimiento son de carácter formal. Siguiente, la del inciso F, que son inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes establecidos en la ley aduanera, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior que emita el SAT. También tratándose de concesiones, padrones o tengan que ver con la ley aduanera, alguna autorización a agentes aduanales, también pueden verificarse a través de esta facultad que es visita domiciliaria específica. Entonces, repito, esta visita domiciliaria es una visita domiciliaria específica, instantánea o express. La diferencia con la otra visita domiciliaria es que esta visita domiciliaria, ambas se llevan en el domicilio, pero la otra, la tradicional, revisa el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales en relación al tributo y el periodo que se está revisando. Mientras que esta visita domiciliaria instantánea tiene un fin en específico. Solamente puedo verificar estos 6 supuestos que me establece la ley. No puedo verificar otra cosa, ¿vale? Por eso le llaman visita domiciliaria específica. ¿Cómo inicia esta visita domiciliaria específica? Esta encuentra regulación, déjenme les digo, en el artículo 49
del Código Fiscal de la Federación. El artículo 49 del Código Fiscal de la Federación establece cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de fiscalización por esta visita. ¿Vale? Y esta visita domiciliaria, como también implica la intromisión o introducción en el domicilio del particular, requiere de una orden de visita para poderse introducir al domicilio. Quiere decir que esa visita que se va a practicar le rige el artículo 43 también en cuanto a la emisión de la orden, que tiene que cumplir la orden los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, el de todo acto de autoridad, y además tiene que indicar, ¿dónde está? Acá está. Además tiene que indicar igual el lugar o lugares donde se deba efectuar la visita, que es el requisito adicional, y como requisito adicional también el nombre de la persona o personas que efectuarán la visita. Entonces, al igual que la visita domiciliaria tradicional, la orden de visita es en los mismos términos. Cumple los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal, más los requisitos específicos, que es lugar donde se va a practicar y la o las personas que lo van a desarrollar. ¿Vale? Es igual en cuanto los requisitos. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Están anotando todo? Yo sé que es mucha información, pero si tienen duda me regreso. Bien. De esta visita domiciliaria se va a notificar la orden de visita con la persona, bien, con el contribuyente o representante legal, y si no se encuentra, se entenderá con la persona que se encuentre en el lugar. A diferencia de la visita domiciliaria tradicional, tendrá que dejar un citatorio previo y luego ya notificación. En este caso de la visita domiciliaria instantánea o específica o express, no se deja citatorio. Requiere la presencia del representante legal o contribuyente, y si no se encuentra, se entiende con la persona que se encuentra en el momento. ¿Vale? No necesariamente no se tiene que dejar citatorio para nada. ¿Dónde viene esto? Aquí en la fracción 2. Al presentarse a los visitadores en el lugar donde va a practicarse la diligencia, entregará la orden de verificación a su representante legal o encargado o quien se encuentra en el lugar frente a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene que dejar citatorio? Bien, este tipo de visita domiciliaria es es una visita de carácter sorpresivo. Es decir, yo voy a verificar que pidas comprobantes fiscales, pero quiero observarte en el momento que sí lo hacen. En cambio, si te dejo citatorio, hoy no lo haces, mañana sí simulas que lo haces. Oye, voy a verificar que tus mercancías tengan la legal estancia de tenencia en el país. Hoy la tienes, mañana la desapareces del lugar, ¿no? Entonces, por eso es que esta facultad de comprobación es sorpresiva y busca que en todo momento tú cumplas con tus obligaciones fiscales. Por eso es que no te dejan citatorio. Entonces, por favor, me buscan una tesis que hablan que la visita domiciliaria instantánea, específico express de la fracción quinta no requiere dejar citatorio previo. Porfa, búsquenla.
Profe, yo encontré una, pero no sé si sea. Es de Ah, 2002. ¿qué dice? Dice, visita domiciliaria. La falta del requisito formal de citatorio consiste en no especificar qué es para recibir la orden de visita. Actualiza la excepción a la regla relativa a la declaratoria de nulidad para efectos prevista en la segunda parte de la fracción tercera del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación. A ver, otra vez me repites el rubro. Es que esa creo que es la visita domiciliaria tradicional. Ajá. A ver, repíteme el rubro. La falta de requisito formal del citatorio consistente en no especificar qué es para recibir la orden de visita. Es Actualiza la una excepción. violación. Ujú. Ujú. Sí, no, no, no es esa. Esa es para la norma, la tradicional. Profe, ¿puedes repetir cómo lo podemos buscar? Porque no encuentro. Sí, que la visita domiciliaria del artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal, no requiere dejar citatorio previo. Por ahí lo pueden encontrar como que es una facultad de comprobación sorpresivo o de sorpresa. No, no lo he encontrado. No, profe. Ya la encontré, ya ven. Yo encontré una, pero que habla del seguro social. Ujú. Déjenme, ya ahorita se los mando.
Ahí está una, que eso les va a servir también, que es lo que venimos diciendo, que no requiere de un citatorio previo, ¿no? Porque realmente no busca alertar previamente al contribuyente para que cambie su proceder y su forma de actuar, y ya cuando se deja citatorio, pues lo alertaría, entonces va a modificar. Por eso trata de ser una facultad de carácter progresivo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora, a diferencia de la visita domiciliaria tradicional, que se practica comúnmente en el domicilio fiscal del contribuyente, esta visita domiciliaria se lleva en el domicilio fiscal. Puede ser domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos, semifijos, en vía pública, de los contribuyentes, asesorías fiscales, lo que nos atañe. Esta se puede llevar en establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, ¿no? De los contribuyentes. Entonces, quiere decir que yo puedo visitar un domicilio fiscal, un local, una sucursal, un puesto fijo en la banqueta o semifijo que anda rondando por todos lados, ambulante, ¿no? Yo puedo practicar la visita en cualquiera de esos, ¿vale? Entonces, esto también busca combatir eh, la situación informal en la que están muchos contribuyentes al vender bienes, ¿sí? O servicios, más bien bienes en, ¿cómo se llama? En la calle, ¿vale? Entonces, esto lo que busca es que estos puestos estén abiertos al público en general, ¿vale? Entonces, aquí dice, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, precios de servicio, contrato de uso o goce temporal de bienes, donde se realicen actividades administrativas en relación a los mismos, ¿vale? Almacenen mercancías, donde se realicen actividades relacionadas con concesiones, autorizaciones, etcétera. Entonces, este tipo de facultad puede llevarse incluso con puestos fijos y semifijos. Obvio, en un puesto semifijo o fijo o semifijo no tienen máquinas registradoras o de controles volumétricos, bueno, dispositivos electrónicos para expedir comprobantes fiscales, ¿no? Y es donde pueden detectar que hay una omisión en el pago de las contribuciones. Entonces, este tipo de facultad, por eso les digo que es de carácter sorpresivo, que busca que todo el momento cumplas, entonces no es necesario dejar un citatorio previo, puede entenderse con la persona que se encuentra en el momento, porque busca que todos estos estén cumpliendo con la obligación de manera constante y no nada más te dejo el citatorio y te desapareces, ¿no? Ya no estás, ¿vale? Ahora, algo muy interesante es el artículo 42, fracción quinta. El artículo 42, fracción quinta, que establece qué podemos verificar. Fíjense, dice, las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado Registro Federal de Contribuyentes e inscribir a esos contribuyentes quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estar y no cumplan con ese requisito. Entonces, la autoridad sí tiene facultades. Oye, llegó un puesto fijo, semifijo, demuéstrame que estás inscrito en el RFC. No, no estoy. Ah, pues me da la información necesaria y yo te inscribo a fuerzas. Ya no es de que quieras. Como realizas una actividad económica que te genera obligaciones fiscales y no estás inscrito en el RFC, la autoridad puede solicitar información para inscribirte de manera obligatoria en el RFC. ¿Vale? Entonces, oiga, entonces esto podría ayudar a que mucha actividad informal, puestos semifijos, ambulantes, se controle. Sí,
Oigan, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues es que hay veces que si los gobiernos lo que necesitan es pues, votos, ¿no? Y pues al atacar a estos puntos o formalizarlos, pues pierden, ¿no? Ciertos votantes y la capacidad de ganar elecciones, ¿no? Entonces, esto es una facultad que sí tiene el SAT, que sí puede realizar, pero lamentablemente no se da, ¿sabe? Pero sí se puede hacer. De que hay elementos legales y jurídicos para hacerlo, lo hay. Lo que no hay, pues es voluntad política para tratar de solucionarlo porque tiene una consecuencia que puede provocar, ¿sale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora, vamos al artículo donde estábamos en el 49. Se puede realizar, ya sabemos, en cualquier lugar, sucursal, domicilio fiscal, etcétera, que está abierto al público. Se puede realizar con cualquier persona. ¿Y cómo inicia el procedimiento de la visita domiciliaria? El procedimiento de la visita domiciliaria inicia con la notificación de la orden de visita y entrega de la misma a la persona que se encuentra en el domicilio o sucursal. ¿Vale? No requiere de citatorio previo, pero sí requiere de un acta circunstanciada en el que se especifique cómo se diligenció esta notificación de la orden de visita. Al momento de que ya se hace la entrega, inicia la visita. ¿Por qué la visita domiciliaria se le conoce específica? Ya vimos por qué, porque hay supuestos específicos respecto de los cuales se va a llevar. ¿Por qué es instantánea o express? Entregada la orden, entregada la orden, la autoridad va a levantar un acta circunstanciada en que especifica cómo fue notificada y entregada la orden, inicia en ese momento la visita y hace constar los hechos en esa misma acta, los hechos que van a revisar. Hacen constar en esa misma acta los hechos que van a revisar, la levanta ante dos testigos el derecho del contribuyente a la persona a designar testigos. Si no designa, la autoridad nombra uno. Si no nombran o no quieren ser testigos, se sienta tal situación en el acta. Pero en esa acta que se va a levantar, en esa acta de hechos, es una sola acta que se levanta. Es decir, notifico y entrego la orden. En esa misma acta asiento los hechos detectados en relación a mi objeto de la visita, que mi objeto de la visita son cualquiera de estos seis: revisar que pida comprobantes fiscales, marbete, precinto de las botellas. Levanto los hechos en relación a esto, le doy a conocer dicha acta a la persona que se encuentra en el momento y le doy un plazo para que realice manifestaciones al respecto y se acabó la visita. Por eso es una visita domiciliaria instantánea o express. A diferencia de la otra visita, dura 12 meses, 18 meses, 2 años. Esta no. Esta visita se lleva en un solo día, excepcionalmente dura un día más, pero por regla general todo dura ese mismo día, donde se entrega la orden, se levantan los hechos, ¿sí? Y se le entrega esa acta circunstanciada de lo detectado. Y se acabó la visita. Prácticamente dura un solo día. ¿Sí, Estefanía? ¿Cuáles son esos casos excepcionales en los cuales se puede ampliar un día más? Ok. Hay veces que la visita por el objeto que se está llevando puede ser que no culmina. Ejemplo, en la estancia, verificar la legal estancia de la mercancía en territorio nacional. Entonces yo llego a un local o una bodega donde es tanta la mercancía que no me da tiempo de concluir ese día. Entonces suspendo y al día siguiente continúo, ¿vale? Entonces me imposibilita terminarlo ese día, ¿vale? Son nada más esos supuestos, ¿vale? Pero la regla general es que en ese momento se levanta, se entrega la orden y se le se entrega la orden
y se le concede en ese momento 3 días al particular, le entregan la acta y se le concede 3 días al particular para que presente ante la autoridad pruebas que desvirtúen los hechos que consisten en irregularidades de lo detectado. Ok, gracias. ¿Vale? Bien. Ok. Y estamos en un conflicto. Si ustedes revisan el artículo 49 del Código Fiscal, no establece el plazo para dictar la resolución que pone fin a este procedimiento, ¿no? Si ustedes ven el artículo 50, dice, las autoridades fiscales al fin de practicar, que al practicar visitas a los contribuyentes dirías, aquí le resulta aplicar, ¿no? O al ejercer facultades de comprobación que determinen hechos, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará al particular al contribuyente mediante buzón tributario mediante un plazo de 6 meses contados a partir, fíjense, contados a partir de que se levante el acta final de la visita. Aquí en este procedimiento no hay un acta final, es un acta circunstanciada única. O tratándose de la revisión de contabilidad, el oficio de observaciones. Entonces el artículo 50 no aplica a esta visita domiciliaria específica, porque no existe una acta final, existe una única de hechos que se levantan, ¿no? Entonces, déjenme, les enseño una información para que vean algún conflicto. Aquí está. Mire, el artículo 49, en su último párrafo, vigente en el 2016, decía que la resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no excederá de 6 meses, contados a partir del vencimiento del plazo de los 3 días que se otorgaron para que el particular ofreciera pruebas y en su caso manifestara lo que su derecho conviniera, ¿vale? En el 2016. Después del 2016, hubo reformas al Código Fiscal de la Federación, que no es esta la del 21, hubo antes reformas. Ese párrafo, cuando publican en el Diario Oficial de la Federación la ley, le quitaron el párrafo. Pero el decreto que lo modifica, el Código Fiscal en general, jamás habla de la supresión de ese párrafo. Y le quitaron el párrafo, ¿en qué plazo tiene la autoridad para emitir la resolución? Y el artículo 50 no aplica, que dice que son a partir del levantamiento de acta final, que no es el caso. Y aquí debe ser vencido el plazo de 3 días y empieza a correr el plazo de 6 meses, el párrafo que le quitaron. Y entonces este problema surgió. ¿Quiénes trabajan para el despacho fiscal además de Paola? ¿No? Bueno, los que trabajan en el despacho fiscal
me imagino, y si no, con todo gusto, cuando pasen por la oficina, estén conmigo. Yo tengo la ley de editorial ICEF, que es la Fiscoagenda. Paola, si tienen por ahí en el despacho, búscalo, la Fiscoagenda de 2016 y luego la posterior. Ahí ponen la leyenda en la editorial ICEF, ponen una leyenda en ese párrafo donde te dice, oye, este párrafo, pues no supimos qué pasó, porque ni fue materia de la derogación o abrogación de la reforma, sin embargo lo suprimieron, pero yo ahí te lo pongo por si tú lo interpretas o lo quieras interpretar como quieras, ¿no? Es un error garrafal, porque en el proceso legislativo ese párrafo no se tocó, al menos, ya ves que cuando hacen un decreto dicen, decreto mediante el cual se reforman los artículos tal, se derogan los artículos tal o se adicionan tales artículos y tales fracciones. No viene ese párrafo. Entonces, ese párrafo quedó volando o lo suprimieron y la editorial ICEF hace señalamiento en las fiscoagendas de 2016 todavía. Dicen, este párrafo desaparece sin ningún decreto que lo haya desaparecido. Sin embargo, su publicación oficial ya no aparece. Entonces lo volaron sin que ese párrafo tenga una consecuencia. El problema es que borran un párrafo del cual tenía un plazo que a hoy en día no tiene. Entonces, y sin ninguna disposición que haya ordenado su revocación. Entonces, si si tienes por ahí unas fiscoagendas, Paola, en el despacho donde estás, revisa la de la vigente, la de actual, y revisa en aquella época donde viene ese párrafo y lo suprimen. Y la fiscoagenda dice que pues no entiende por qué lo quitaron, pero pues ahí te lo dejan, por si acaso, ¿no? Entonces, esos errores pueden encontrar en la ley. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces, les doy preguntas de lo de esta visita. Realmente ya concluimos con este procedimiento de fiscalización. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué se considera que es una visita domiciliaria específica? Y la otra es, ¿por qué se considera que es una visita domiciliaria instantánea o express? Siguiente pregunta, ¿por qué la notificación y entrega de la orden de la visita domiciliaria, de esta visita domiciliaria del 49, fracción quinta, no requiere el dejar citatorio previo? Profesor, ¿la pudiera repetir, por favor? Sí, ¿por qué la visita domiciliaria instantánea o express no requiere dejar citatorio previo? Siguiente pregunta, ¿con quién se puede entender la visita domiciliaria instantánea? No la entendí. O sea, ¿con quién se puede entender? Ajá. Eso ¿Con dijo. qué personas se puede entender la visita domiciliaria instantánea? Siguiente pregunta. ¿Qué plazo tiene el particular para desvirtuar los hechos y omisiones detectados en la visita domiciliaria instantánea?
¿La puede repetir, profe? Sí. ¿Qué plazo tiene el particular para realizar manifestaciones u ofrecer pruebas en relación a las omisiones detectadas en la visita domiciliaria instantánea o express? Siguiente pregunta. ¿Qué plazo tiene la autoridad para dictar la resolución definitiva de la visita domiciliaria instantánea? ¿Vale? Creo que ya, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas llevan en total? Ah, ¿en total o las de hoy? En total. Ay, como unas 60, 70. ¿No la llevan en orden? O sea, yo tengo creo que casi como unas 60 y cacho. Bueno, ahí la llevamos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Profe, Sí, adelante, solo Paula. entonces, ¿cuál sería la respuesta de la última pregunta? O sea, como dijo que 6 se quitó el meses. párrafo, o sea, sí va a ser lo de 6 meses, ¿Sí? aunque no sea el supuesto. Pues es que es un párrafo que quién sabe dónde quedó. La Ah, verdad pues, es. Entonces, yo lo que haría, yo como, a ver, espérame.